Ya son las 6 de la mañana, 20 minutos, 20 minutos de esta mañana. En la calle o en el estudio, la entrevista del día siempre es de primera mano en Radio Fe y Alegría Noticias. Y a esta hora de la mañana, 6:21 minutos, tengo en línea a Claudio Fermín, con quien queremos conversar a esta hora de la mañana. Buen día, ¿cómo está usted? Muy buenos días para ustedes y buenos días para toda la audiencia de Fe y Alegría. Bueno, arranco este diálogo con usted, conversando cómo marcha. Tenemos rato que no vemos, al menos mediáticamente, las reuniones entre el gobierno y lo que se conoce como la mesa de diálogo. Por favor, si está amable, adelante. Pues en efecto, esta circunstancia del COVID-19, del coronavirus, ha sido de consecuencia universal, ¿no? De un impacto general, de detener, de estancar las actividades. Sin embargo, no obstante el asunto del coronavirus, nos hemos mantenido en contacto y espero pues que en el término de la distancia pueda reactivarse lo que ya teníamos, yo diría que en puertas de decisión. Ustedes saben que, o mejor dicho, recuerdo que lo primero es que toda la decisión para tener un nuevo Consejo Nacional Electoral y la decisión para tener unas elecciones con representación proporcional, que son dos elementos que estoy convencido que pueden ayudar a devolverle la confianza al sistema electoral, a aumentar los niveles de participación, que es lo que queremos para que se restablezca un mínimo de confianza política, que todo el mundo se sienta involucrado, con confianza y participando. Nosotros somos unos convencidos en la mesa que ya lo que falta son elementos, digamos, de carpintería para tener un nuevo Consejo Nacional Electoral, para tener representación proporcional y para poder ampliar la representación de nuestros pueblos aborígenes. Eso, por supuesto, o mejor dicho, no por supuesto, sino dada la circunstancia del COVID-19, eso se ha estancado, se ha detenido, pero eso ha ido por buen camino. El otro asunto, que es la liberación de los presos políticos, allí sí veo que se ha ido con más lentitud, no porque nosotros hayamos dejado de reclamar, de plantear, porque nosotros estamos allí en la mesa del lado de la demanda, del lado del planteamiento, de la solicitud, y el gobierno pues está del lado de la oferta, ¿no? Del lado de cumplir. Eso sí ha ido, no obstante que antes del COVID-19 se habían liberado 46 presos políticos y la semana pasada hubo una liberación de unos 22 reclusos, de ellos unos 5 o 6 presos políticos, pero sin embargo nosotros no estamos conformes con eso. Pero la responsabilidad que hemos adquirido es la de seguir haciendo los planteamientos de aquellos detenidos que lo están allí arbitraria e injustamente, de aquellos que están allí detenidos y que incluso en el caso de haber sido culpables del delito que se les imputa, pues ya han cumplido la hipotética pena de ese supuesto delito. Hay otros que tienen boletas de excarcelación y que es un tema de abuso de poder que hemos ido reclamando. Bueno, este tema también es un tema que tenemos pendiente, pero sí debo admitir o debo informar, Rogelio, que todo esto se encuentra pues bajo el mismo impacto que el resto de la sociedad con lo del coronavirus. Pero yo soy de quienes sostiene, más allá de que estemos disconformes, que no estemos conformes con el ritmo de las decisiones, más allá de que nosotros sabemos las dificultades que significa negociar. Negociar significa que dos partes que piensan distintos, que parten de premisas distintas, que tienen diagnósticos distintos, hemos convenido de una manera pacífica, de una manera civilizada, tratar de llegar a punto de entendimiento. Hemos desechado la violencia, hemos desechado la confrontación extrema, porque esa confrontación extrema y violenta, lejos de resolver las situaciones, agrega nuevos problemas y difiere, complica la cosa. Así que, en síntesis, Rodrigo, nosotros estamos en la mesa de diálogo expectantes de poder restablecer también de manera normal nuestras actividades
hemos venido planteando que esa mesa tiene que redimensionarse. Es decir, los puntos que habíamos convenido discutir el 16 de septiembre, cuando la mesa de diálogo nacional se instaló, esos puntos ya son muy escasos, por decirlo de alguna manera. Ya no representan todo el nudo de la conflictividad. Tenemos problemas mucho más graves, o tan graves como los que teníamos cuando nos iniciamos, que cuando nos iniciamos teníamos dos problemas políticos gruesos, que siguen exigiendo que se les atienda. Esos dos problemas políticos gruesos era y es el de los presos políticos, y es el de unas nuevas autoridades para el Consejo Nacional Electoral, y nosotros le agregamos la representación proporcional. Pero ahora, con toda la situación de hundimiento de la economía, con toda la situación de aislacionismo internacional en que el país está, nosotros somos partidarios de que esa agenda se redimensione, y reiteramos el exhorto, el llamado que desde el 16 de septiembre hemos hecho, pero que bueno, no ha sido atendido, pero nosotros lo enfatizamos. Es necesario que esa mesa se amplíe, que aquellos sectores que pensaban que no había que dialogar, que eso era innecesario, nosotros nos hacemos un llamamiento para que reconsideren esas actitudes y esas conclusiones. Nosotros sí creemos que hay que dialogar, porque lo otro, si no dialogamos, ¿cuáles son las alternativas? Uno, cruzarse de brazos, decir, no hago nada. Lo otro, resignarse, decir, bueno, espero las próximas elecciones, que hay un cambio de gobierno. Y lo otro, adoptar una actitud violenta. Nosotros creemos que no. Creemos que el diálogo es un ingrediente que hay que incorporar a la cultura política venezolana. Hemos tenido mucho de confrontación, de conflictividad, y los resultados no son los que queremos. Así que bienvenido pues que podamos nosotros desarrollar todos unos esquemas de diálogo que nos lleven a acuerdos, que nos lleven a entendimientos. Ahora, ¿entendimientos entre quiénes? Entendimientos entre quienes no estamos de acuerdo en la forma como se gobierna y quienes gobiernan. Ese es el corazón, ese es el reto que tiene pues el diálogo. Ahora, cuénteme sobre el Consejo Nacional Electoral. Usted dice que las conversaciones venían avanzando muy bien. ¿Qué falta para ello? Mire, una de las primeras diligencias, permíteme poner esto por favor en contexto, ¿sí? Permíteme una brevísima introducción. Claro, por supuesto. Gracias. Una de las primeras diligencias que desde la mesa de diálogo nosotros emprendimos el año pasado, el mismo mes de septiembre cuando nos instalamos, fue conversar con los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, con los líderes del partido de gobierno, para que se reincorporaran a la Asamblea Nacional. Eso fue una diligencia, como muchas de estas diligencias de diálogo, calladas, discretas, pero la hicimos con insistencia. Y ahora que ya eso pasó, tengo que informar, porque en ese entonces estábamos de lleno, de cabeza en esa diligencia, tengo que informar que fue sumamente difícil, porque hubo sectores del gobierno y hubo parlamentarios del llamado polo patriótico, pues que no querían incorporarse a la Asamblea Nacional, que simplemente señalaban que ese cuerpo estaba en desacato, que simplemente señalaban que estaban fuera de la ley y que ellos no tenían nada que hacer allí. Es decir, ya habíamos tenido, Rogelio, varios años de desencuentro, de confrontación extrema, años en que bueno, la Asamblea Nacional que presidieron Ramos, Borges, Omar Barbosa, esas asambleas nacionales incluso funcionaban sin quórum, porque es que toda la fracción del PSV ni siquiera se incorporaba después del desacato, que como quiero reiterarle a los oyentes de Fe y Alegría, nosotros creemos porque fue una medida completamente arbitraria, fuera de la Constitución, bueno, también consecuencia de aquella afirmación destemplada de te saco en 6 meses, y frente a eso, bueno, ni cómo me sacan en 6 meses, a la semana habían sido declarados en desacato, de tal manera que era un ambiente sumamente hostil, un ambiente de mucha tensión, y nosotros desde la mesa disuadimos, sugerimos, propusimos,
bueno, prácticamente rogamos, por qué no decirlo, reincorpórense a la Asamblea Nacional. En primer lugar, porque nosotros desde la mesa creemos en el propósito de la distensión. Mientras otros sectores políticos sostienen que el camino correcto es agravar la crisis, pedir injerencia militar extranjera, pedir sanciones económicas, hacer conflictos de calle, crear implosiones inducidas, sostener la mayor tensión y confrontación posible para que haya desestabilización. Mientras ese es el camino de algunos sectores, nosotros por lo contrario creemos que lo que el país necesita es distensión, es decir, buscar caminos de un mínimo de armonía que le permitan a los focos en tensión, bueno, encontrar una lucecita, encontrar una puerta abierta. Y buscando esa distensión, nosotros sostenemos que hay que ir a reinstitucionalizar, porque hay instituciones que se han perdido. La Asamblea Nacional se perdió, primero con la medida arbitraria del desacato, y luego se fue convirtiendo en el comando de campaña del G4, en vez de ser una asamblea de representación nacional. Por eso nosotros, bueno, insistimos en la reincorporación del PCV, y además, un punto crucial, si el PCV no se reincorporaba, no se podían conformar las 2/3 partes, o como decimos en lenguaje coloquial, los 2/3 de diputados que la Constitución establece como un requisito para las leyes orgánicas y para la designación, en este caso del Consejo Nacional Electoral. Es decir, ¿cómo lográbamos nosotros aquel propósito que teníamos en el horizonte, que era un nuevo Consejo Nacional Electoral, si no se conformaban las 2/3 partes del quórum, y las 2/3 partes no podían conformarse si no se reincorporaba el PSV y sus aliados, PPT, MED, Podemos, Partido Comunista, a la Asamblea Nacional? Bueno, el final del cuento fue, desde la perspectiva nuestra de la mesa de diálogo, que lo logramos. Y debo reconocer aquí, debo decirlo porque es un hecho histórico que hay que analizarlo, si las cosas se ven con dogmas en blanco y negro, no se encuentra el origen. Hay que analizar y qué fue lo que ocurrió que esta gente cambió de opinión después de declarar en desacato y decidieron reincorporarse. Bueno, que toda la tensión del país, un país paralizado, un país en grave conflicto, un país aislado internacionalmente, el propio gobierno por un estado de necesidad, y debo decir, hasta por el liderazgo de Maduro, porque nosotros estamos negociando con el sector, vamos a decirlo, más moderado de todas las tendencias que se encuentran en el partido de gobierno, que es liderizado por Maduro, ese sector. Si no hubiese sido por la contribución del propio Maduro, que llamó la atención, que hizo diligencia, que puso, digamos, el liderazgo que tiene de aquel lado, del lado del chavismo, pues quizás no hubiésemos logrado o no hubiéramos logrado la reincorporación de esta fracción parlamentaria. ¿Y qué pasó cuando se reincorporaron? Cuando se reincorporaron ocurrió algo insólito que algunos no podían ni creer. Unos diputados que tenían 3 años que ni se hablaban, que no asistían al hemiciclo, que no conversaban el uno con el otro, que decían que este es un tal, que aquel es un cual. Bueno, se constituyó una comisión preliminar con diputados del PSV, de Voluntad Popular, de Primero Justicia, de Un Nuevo Tiempo, de Acción Democrática, para que esa comisión preliminar pudiese hacer las diligencias para conformar el comité de postulaciones que la Constitución establece para designar el Consejo Electoral. Eso se logró. Lástima, Rogelio, eso es una lástima, que no hubo voluntad política por parte de la directiva que presidía Guaidó hasta el año pasado. Y digo que no hubo voluntad política porque las últimas 8 sesiones de la Asamblea Nacional del año 2019, habiéndose conformado ya la comisión preliminar, bueno, en esas 8 sesiones ni siquiera se puso en el orden del día el tema del Consejo Nacional Electoral, porque es que hay sectores que no quieren elecciones. Y algo más, el 12 de diciembre del año pasado, agarraron sus macundales y se fueron de vacaciones los diputados, cuando algunos creíamos que, dada la gravedad de la situación, de la urgencia de una nueva directiva del Consejo Electoral, ellos debían haberse declarado en sesión permanente, haber prolongado las sesiones. No, se fueron de vacaciones. Vino el año 2020, se reincorporó a la Asamblea antes de que ocurriera esto del coronavirus. Se reincorporó a la Asamblea y empezó a avanzarse
el propio diputado Ángel Medina de la oposición hizo allí gestiones muy valiosas, se reconstituyó aquella comisión preliminar, y en estos momentos, ¿cuál es la situación? En estos momentos la situación es que hay una comisión integrada por diputados de Acción Democrática, de Primera Justicia, de Voluntad Popular, del PSUV, que han estado deliberando para designar un nuevo Consejo Nacional Electoral. No nosotros, la mesa, no, nosotros hicimos una diligencia de disuasión, una diligencia de intermediación política, una diligencia política para que se reconstituyera el cuerpo. Y yo quiero valorar, yo quiero jerarquizar eso que se hizo, porque eso, dentro de la vorágine noticiosa, que una noticia tapa la otra, la de hoy tapa la de ayer, la de mañana tapa la de hoy, quizás no nos hemos detenido, pienso yo, a examinar lo que se logró reconstituyendo la Asamblea. En la Asamblea hoy están incorporados todas las fracciones políticas, no como venía ocurriendo a lo largo de 3 años y medio, que era que éramos solamente la gente de oposición. De tal manera que esa fue la, digamos, el corcho que se quitó ese tapón de una Asamblea Nacional monocolor, se reconstituyó una Asamblea plural. Están en estos momentos, bueno, ellos, no nosotros en la mesa, sino ellos, los diputados, tienen esa inmensa responsabilidad de designar el Consejo Electoral. Ahora, nosotros sí tenemos en la mesa una posición interpretando lo que el país quiere, interpretando lo que es necesario para la distensión, para que la cuerda se afloje. Nosotros sí creemos que el país necesita recuperar la confianza en el sistema electoral. Y eso es posible, es decir, ahí están los indicadores para ello. Sí, claro, porque es que todo el mundo, quienes queremos cambio político, necesitamos un nuevo Consejo Nacional Electoral. El gobierno que está en el poder, ellos necesitan restablecer un mínimo de confianza y de distensión porque tienen el juego trancado. Entonces yo creo, hablando en criollo, que están dadas las circunstancias para que quienes tenían las posiciones más extremas comprendan que lo que le conviene al país, y ellos son parte del país, lo que le conviene al país es un mínimo de distensión para que haya, para que un lubricante, un comunicador, un terreno en el que sea posible hacer, digamos, el combate de diferenciación política. Nosotros sí hemos dicho, y esto lo quiero decir en alta voz a través de Fe y Alegría, que no se puede seguir guaraleando, no se puede seguir difiriendo cosas. Lo del Consejo Nacional es urgente y no se puede tener la actitud que se tuvo el año pasado, que ni siquiera lo pusieron en el orden del día, que ni siquiera declararon sesiones permanentes para tratar este asunto. Esto hay que decidirlo, y si no se decide, entonces habrá que declarar la omisión legislativa y nombrar una directiva del Consejo Electoral de manera expedita. Pero el país no puede seguir con un Consejo Nacional Electoral en el que no confía, y es por ese Consejo Nacional Electoral, digamos, el Consejo Nacional Electoral actual es el terreno fértil, es el abono que permitió que la campaña abstencionista absurda pudiera crecer. ¿Cómo se explica que en una sociedad como la nuestra, cuando en el año 2018, cuando hubo las últimas elecciones, el 80% del país por lo menos quería salir de Maduro? Hubo hasta encuestas que decían que el 86%, 87%. ¿Cómo se explica que siendo que más del 80%, y algunos decían el 86, 87%, que más del 80% del país quería salir de Maduro, cómo se explica que unos sectores le dijeran al país, no votes, no votes? Pero ¿cómo es eso? Si era un juego cantado, todo el mundo quería salir de este gobierno. ¿Y por qué ese mensaje de la abstención absurdo, suicida? ¿Por qué ese mensaje de la abstención pudo germinar? Porque había un terreno fértil, que es la desconfianza que la inmensa mayoría del país siente en esa directiva del Consejo Electoral. De tal manera que yo creo que ese es un clamor nacional. Estoy convencido que este año vamos a tener elecciones de la Asamblea Nacional con un nuevo Consejo Nacional Electoral y algo más que yo tengo que decir. A pesar del coronavirus, a pesar de esta situación. Bueno, esta es una variable, digamos, una variable inesperada, ¿verdad? Claro, estamos en el mes de mayo
bueno, yo le pongo una vela cada santo, Rogelio, yo rezo mucho y pido mucho y bueno, no sé, somos optimistas que este sacrificio cívico que el país ha hecho de guardarse en sus casas, los perjuicios que esto ha traído económicamente, toda esta cuarentena que a conciencia hemos todos tratado de guardar. Fíjense que esta entrevista es telefónica, no como la que hemos hecho antes personalmente. Es decir, el país está haciendo un esfuerzo, el gobierno ha tomado unas medidas duras pero necesarias. Es decir, esta cuarentena no es que es un acto de privación ilegítimo de la libertad o que es un acto arbitrario que se ha hecho para que no podamos comunicarnos. Estamos en un estado de necesidad nacional, desgraciadamente, dolorosamente, en el caso de nuestro país van 10 fallecidos, que bueno, la gente que vea esto como una estadística dirá, bueno, son solo 10. No, bueno, pero hay que verlo desde la mirada de esas 10 familias, son 10 tragedias, pero quizás eso también es un síntoma de que se ha ido conteniendo, pero también es una mala noticia. Por ejemplo, ayer, cuando yo estaba observando que venían bajando las estadísticas, que solamente 2 contagiados, que 3 infectados, que 5, pero ayer fue 12, es decir, ha habido momentos que ha ido como creciendo, entonces estamos bajo una contingencia. Tú me preguntas que bajo esta Venezuela de coronavirus habrá elecciones. Bueno, yo respondo, estamos en mayo, yo soy de los que cree que hay tiempo para que cumplamos con la Constitución. Ahora tampoco podemos ir contra la sensatez. Si en mala hora, Dios quiera que no, es que esta hipótesis yo no quiero admitirla. Si en mala hora del coronavirus, que en Venezuela se ha contenido, que en Venezuela se ha hecho un gran esfuerzo, eso no quiere decir, yo no estoy diciendo que funcione el dispensario allá en el barrio 5 de Julio, ni en el caserío tal que funcione la medicatura, ni que el hospital tal esté bien, no. Yo no estoy diciendo que nuestro sistema de salud está bien, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que las medidas puntuales en relación al coronavirus, que han tenido que ver con el aislamiento social, con la cuarentena, con la aplicación de los test, con traer los medicamentos, con la conducta de la población, con las previsiones médicas que se han tomado para tener las medicinas, realmente en Venezuela, al menos yo lo digo porque me gusta ver la realidad y no me gusta ser mezquino, en Venezuela eso ha sido bien atendido. Si nosotros seguimos con buen curso, Dios mediante, bueno, quizás podamos nosotros hacia julio, agosto, estar restableciendo plenamente, no parcialmente, las actividades en el país y tener las elecciones. Ahora, pero vamos a hacerle el seguimiento, porque todos estamos interesados en que esas elecciones, además constitucionalmente tienen que hacerse. Ahora, no se podría ir contra la realidad. Fíjense, permítanme pedir prestado un ejemplo de un área que no es el área política. A ver. Los Juegos Olímpicos, que es algo que se hace cada 4 años, 190 países participan en los Juegos Olímpicos, que es un símbolo de fraternidad, además que al igual que un mundial de fútbol o al igual que una serie mundial de béisbol, es decir, son industrias, mueven no solamente lo que mueven desde el punto de vista turístico, sino lo que mueven económicamente en general, lo que emplean, las empresas que se abren. Bueno, los Juegos Olímpicos tuvieron que suspenderse y fíjense que todas estas grandes, para pedir prestado ejemplos de la cotidianeidad, que es lo que es la vida real, la vida de carne y hueso. Suspendida la temporada de béisbol en Grandes Ligas, suspendido el fútbol en Europa, no solamente que se suspenden las actividades económicas. Entonces, si en mala hora, yo soy optimista y pienso que no va a ser así, con el favor de Dios, pero si en mala hora esto se extiende, pues no quedaría otro camino que una actividad que implica tanta congregación de personas, como es hacer una campaña electoral, visitar gente, congregar gente, luego un acto de votación, que son colas, que es contacto social. Bueno, si esto no logramos aplacarlo, eso tendría que ser diferido 1 mes, 2 meses. Pero ya es una contingencia, Rogelio, en la que yo creo que mejor, todavía quedan 7 meses de distancia. Vamos a concentrarnos primero en crear las condiciones, y yo soy un convencido, y se lo digo a ustedes, compañeros, amigos
de Acción Democrática o de COPEI o de Un Nuevo Tiempo o amigos del PSV, señores del MEP, señores de Primero Justicia. Me estoy refiriendo a los venezolanos o la inmensa mayoría que son independientes y que no tienen partidos políticos, o a mis compañeros de Soluciones para Venezuela, o a los compañeros de la mesa, del movimiento al socialismo, Avanzada. Es decir, yo no me quiero dirigir a todo el mundo de manera universal. A nosotros, a todos nos conviene la normalización del Claro. ¿Qué quiere decir normalizar? Normalizar quiere decir que podamos dirimir nuestras diferencias en paz, no que creamos que la única vía es la violencia, que la única vía es un golpe de Estado, que la única vía es una invasión militar, o quienes creen, y yo les llamo respetuosamente, tengo diferencias frontales, pero lo hago con respeto, a que reconsideren su posición. Esos que creen que la solución es agravar la crisis, porque agravando la crisis las cosas se ponen peor, porque no pueden vender petróleo, porque no hay financiamiento, porque no se le abren las puertas a otros países, porque se le asfixia al gobierno y al Estado, y si se le asfixia al gobierno la situación, porque no tengan cobre, porque no tengan relaciones internacionales, bueno, entonces el gobierno cae. Mire, jugar perversamente a agravar la crisis, yo hago un llamado a que eso se revise, y yo como les pido, por ejemplo, a quienes llamaron a la abstención, con todo respeto, porque pensaron que eso era una vía, porque se dejaron convencer por eso, yo les pregunto, no voy a preguntarles si tenían razón o no, si se actuaron de buena fe, no, voy a presumir la buena fe y que la gente pensó que eso era un camino para buscar la deslegitimación, etcétera. Pero yo pregunto, ya ha pasado el tiempo, así como cuando las cosas pasan porque el tiempo le da a uno una mejor perspectiva, yo pregunto, pónganse la mano en el corazón, no el votante, sino los autores intelectuales, los que llamaron a la atención, porque el votante no, el votante común y corriente, sea productor, sea buhonero, sea deportista, sea doctor en química, sea profesor universitario, sea comerciante, el ciudadano de a pie, para que no esté haciendo la política, pone su esperanza en alguien, sigue las orientaciones de alguien, de unos comunicadores, de su partido, de unas personalidades. Es decir, la gente cree, tiene confianza en el criterio de Pedro, Juan, María o José. O sea, no me refiero al común, me refiero a los autores intelectuales de la abstención. Bueno. ¿Ustedes creen que la abstención funcionó? Esa es mi pregunta, mi reflexión. ¿Ustedes creen, ya evaluándolo como un hecho social que ya ocurrió, ustedes creen que ha funcionado, que realmente con eso se cambió el gobierno? Igual le pregunto yo a los autores intelectuales de agravar la crisis, ¿ustedes creen que agravar la crisis está funcionando? Entonces yo soy un convencido que la solución no es agravar la crisis, yo soy un convencido que la solución es buscar un mínimo de distensión. Pero es que con eso se favorece al gobierno. No, se favorece al país. Y luego el país decidiremos en un ambiente cívico desde un mínimo de distensión. Bueno, el país, si somos mayoría, como yo me encuentro en esos que se cuentan allí, que queremos un cambio de gobierno, pues lo cambiaremos. O si somos mayoría y queremos un cambio de alcalde, lo cambiaremos. Pero necesitamos normalizar a Venezuela. Venezuela no puede tener buenos resultados en medio de llamados a invasiones militares, de llamados a golpes de Estado, de represión política. Ese no es el camino. Bueno, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo porque tenemos que ir al Noticiero Nacional. Muchas gracias, Claudio Fermín, por esta atención a esta hora de la mañana. A ustedes por permitirme expresar mis pareceres y saludos afectuosos a todo el pueblo zuliano. Hasta luego. Ahí escuchamos a Claudio Fermín a esta hora en declaraciones a través de Radio Fe y Alegría Noticias.